vamos a dar lugar a la predicación de la palabra. Después de este tiempo de alabanza tan bonito que nos ayuda a centrarnos en el Señor, a tranquilizar nuestras mentes, ahora vamos a abrir la Escritura, hermanos, y podéis ir a buscar ya Hebreos capítulo 1. Mientras lo buscáis, recordemos que la pasada semana dimos comienzo a una serie de predicaciones teniendo como referencia la carta a los Hebreos. Marcos nos estuvo poniendo, si lo recordáis, al día en cuanto al contexto en el que fue escrita la carta. También se nos dijo del debate que se lleva haciendo durante siglos para descubrir el autor de esta carta, ¿verdad? Los posibles autores. Aún seguimos sin saber quién es el autor de la carta a los Hebreos, pero, por supuesto, esto no desacredita esta carta, ¿verdad? Nosotros creemos que es una carta, una porción de la Biblia inspirada por Dios y hace parte del canon bíblico, ¿de acuerdo? También se nos dijo que uno de los principales objetivos con los que fue escrita esta carta fue la de animar a muchos judíos recién convertidos al cristianismo para que no abandonaran su fe. Posiblemente estos judíos ya eran parte de una segunda generación de creyentes en Cristo y ellos estaban experimentando una severa represión, una severa dureza y persecución, y muchos de ellos estaban pensando en volverse al judaísmo, a los viejos rudimientos hebreos y cambiar la gracia de Jesús por las obras de la ley. Por supuesto, hermanos, esta carta también es escrita para nosotros. Quizá no tengamos peligro, muchos de nosotros, de volvernos al judaísmo, ¿verdad? De abandonar a Cristo para irnos al judaísmo, pero sí puede ser una amenaza que cambiemos las abundantes riquezas de Cristo por las migajas que nos ofrece este mundo terreno. Y por cierto, hermanos, el lema de esta serie de predicaciones será exaltando a Jesucristo. Ya estuvimos durante 51 sermones conociendo a Jesucristo en el Evangelio de Juan. Si Dios quiere, la semana que viene ya tendremos justo debajo el siguiente rótulo. Ya hemos conocido a Jesucristo, ahora vamos a exaltarle, exaltando a Jesucristo en la carta de los Hebreos. Hermanos, en la mañana de hoy estaremos observando un tema que la verdad no se habla mucho en la iglesia, al menos yo no lo escucho mucho. Es un tema que he disfrutado mucho leyendo estas semanas, sobre todo esta semana, investigando y dejando que simplemente la Escritura hable. Si hacemos un poco de memoria, la semana pasada Marcos también nos dijo que se estaba propagando en la iglesia primitiva una herejía bastante destructiva en esta iglesia temprana. Una blasfemia que estaba robando a Jesucristo su divinidad, su gloria y su posición. Se extendía el pensamiento de que Jesucristo de ninguna manera podría ser el Hijo de Dios. Dios no tiene hijos. ¿Cómo va a tener Dios un hijo? Jesús no puede ser el Hijo de Dios. Con suerte, elevando a Jesucristo a una posición elevada, podía llegar a ser un ángel. El ángel principal, pero de ninguna manera Jesús podía ser Dios. En el texto que nosotros vamos a leer a continuación, voy abriendo mi Biblia, le pido a vosotros que la abráis y yo no lo he hecho. En el texto que vamos a leer a continuación, se nos presenta una defensa muy bien argumentada sobre la superioridad de Cristo sobre cualquier criatura, sobre cualquier ángel, una defensa de su divinidad. Y como dije al principio, hablaremos de un tema del que no se habla mucho en las iglesias, esto es de los ángeles. Hoy vamos a hablar un poco de la angelología, y aunque en esta iglesia tenemos dos ángeles, tenemos a Ángelo, que ya ha tenido que salir a trabajar, y tenemos aquí a Ángel, tenemos dos ángeles en nuestra iglesia, no vamos a hablar de ellos, no vamos a centrarnos en estos seres celestiales. Vosotros todavía no lo sois. Bien, mi intención también en esta mañana, hermanos, es que podamos aclarar algunas dudas sobre los ángeles y de paso ir desmintiendo algunos de los mitos que han ido surgiendo en la sociedad acerca de los ángeles, dentro de la iglesia también. ¿De acuerdo? Confieso, hermanos, que no me ha resultado nada fácil aplicar esta enseñanza hoy a la iglesia. Porque mientras construía la predicación me daba cuenta, ¿no?, que esta predicación es bastante informativa, ¿no? Tiene muchos datos que quizá muchos no conozcamos, pero creo que son muy importantes para que nosotros construyamos un panorama bíblico real
¿vale? Necesitamos información para vivir en base a esa información. Así que siento si no va a ser muy aplicativa la predicación, habrá aplicación, pero es sobre todo de carácter informativo, ¿bien? Y de hecho el título de este mensaje es, para los que tomáis apuntes, Jesucristo, el Dios de los ángeles. Jesús, el Dios de los ángeles. Bien, vamos a hacer la lectura, hermanos. Hebreos capítulo 1. Vamos a leer desde los versículos desde el 5 a el 14. Dice así la palabra de Dios. Versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, como el óleo de alegría más que a tus compañeros. Versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Bien, hasta aquí la lectura, hermanos. Hay muchas cosas que hablar, así que vamos a orar al Señor, vamos a pedir ayuda y sabiduría, ¿de acuerdo? Inclinemos nuestros rostros ante el Rey de Reyes. Padre bendito, estamos delante de ti porque tú estás en este lugar, Señor. Ayúdanos, como siempre te pedimos, a ser conscientes de tu presencia en este lugar. Señor, nos gustaría que nos enseñaras lo que estos textos quieren decirnos. Por tanto, Señor, te pido que me ayudes a mí a hablar como tú me has enseñado estos días, a mis hermanos a prestar atención y todos juntos, tu iglesia, salgamos de este lugar edificados y con muchas ganas de adorarte y entregar nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Bien. Muy bien, hermanos. Uno debe preguntarse por qué el autor de Hebreos le da tanta importancia al tema de los ángeles. Ya hemos dicho algo de ellos en la introducción, pero permíteme ir un poco más a fondo. La tradición judía afirmaba que la revelación de Dios, tanto a Moisés como a los profetas, fue dada por medio de los ángeles. A nosotros nos choca un poco esta frase porque cuando nosotros leemos el Éxodo, nosotros vemos a un Moisés que está cara a cara con Dios. Nosotros vemos a un Moisés que sube al monte y está hablando allí con Dios. Entonces, leemos en las Escrituras, Dios habló con Moisés. Jehová le dijo esto a Moisés, ¿no? Pero la tradición judía afirmaba que tanto Moisés como los profetas recibieron su revelación por boca, por medio de los ángeles. Y sin embargo, hermanos, y esto me ha sorprendido a mí un poco, cuando nosotros continuamos leyendo las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, se nos dice en varias ocasiones que la ley fue dada a Moisés por medio de los ángeles. Y quiero demostrarlo con algunos pasajes. Hermanos, tengo que advertir también, para poder explicar esto bien, voy a emplear muchos pasajes, así que algunos nos va a dar tiempo a buscarlos, pero muchos otros no, así que yo los leeré. Bien, pero por ejemplo, en Hebreos capítulo 2, está una hoja más adelante, en el versículo 2, fijaos cómo dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, etcétera, etcétera, lo que nos está afirmando ya este pasaje es que la revelación de Dios se dio por medio de los ángeles. En Hechos capítulo 7, nosotros encontramos ese episodio en el que el primer mártir, Esteban,
La primera persona que va a morir por Cristo, después de que se le permite hablar, él da un largo discurso en el que prácticamente narra toda la historia de Israel, sus aciertos, sus fracasos, y luego acusa a sus oidores que ellos siempre mataban a los profetas, siempre estaban resistiendo al Espíritu Santo. Ellos mismos dieron muerte al Señor Jesucristo. Y en el capítulo 7 de Hechos, en el versículo 53, Esteban afirma: vosotros recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Luego Gálatas 3:19, el apóstol Pablo dice a esta iglesia en Galacia, le dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y atentos, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Por supuesto, este mediador es Moisés. Bien, cuando Moisés tiene su primer encuentro con Dios, en Éxodo capítulo 3, se nos dice que Moisés ya llevaba un tiempo después de haber huido de Egipto, y él estaba allí en un lugar, en el campo, ¿verdad?, pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro. Y dice en el capítulo 3, en el versículo 2, que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿No? Es interesante porque en el versículo 4 de ese mismo texto dice que viendo Jehová que él iba a ver, que Moisés iba a ver lo que ocurría en la zarza, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces, ¿cómo va esto? ¿Le ha llamado Dios o un ángel? Bueno, le ha llamado Dios por medio de un ángel. Así que en cuanto a la ley, hermanos, podemos deducir que de la misma manera que Moisés sube al monte en representación de los seres humanos, los ángeles descienden del cielo, se encuentran con Moisés en representación de Dios. La ley fue dada por medio de los ángeles. Y con este texto en mente, volvamos ya aquí a nuestro texto. El versículo 5, por supuesto, lo preceden el versículo 4 y el versículo 3, ¿no? Y la semana pasada estuvimos leyendo, ya al final del versículo 3, dice que Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Luego hablaremos qué significa esto, que Jesús se haya sentado a la diestra del Señor. Por supuesto, como dije antes, el autor tiene mucho interés de corregir esta tremenda herejía de asociar a Jesús con los ángeles. Cuando alguien dice que el Señor Jesús es un ángel, lo que está diciendo es que Jesús es un ser creado, a la altura de los ángeles, que son seres creados, porque los ángeles, por supuesto, no son seres eternos, ¿no? Y de paso aquí ya desmentimos uno de los mitos. Hermanos, los ángeles no son eternos. Los ángeles son criaturas como tú, como yo, como las estrellas de mar o como un pavo real. Criaturas. Hay muchos que hoy siguen pensando que Jesús es un ángel. Nuestros vecinos, los testigos de Jehová, lo afirman con rotundidad. Yo he estado esta semana leyendo en su página oficial, su página web, sobre este asunto, que piensan ellos acerca de Jesús, y no hay ningún tipo de duda. No hay lugar a dudas. Para ellos Jesús es el ángel más importante. La primera creación de Dios. Jesús, para los testigos de Jehová, es el ayudante principal. Por supuesto, Jesús ya estaba en el cielo en el momento antes de la creación, y Dios se basa en Jesucristo para crear luego todas las cosas. Pero de ninguna manera Jesús es eterno. Jesús es el ángel principal. De ninguna manera nosotros pensamos esto, ¿verdad? Para nosotros y para las Escrituras, Jesús es el Dios encarnado. Afirmar esto, hermanos, a los testigos de Jehová simplemente les hace anticristianos. No se pueden considerar cristianos, no son nuestros hermanos. Ellos no son nuestros hermanos. Y entonces cuando yo leo este capítulo, en lo primero que pienso es en un testigo de Jehová. Yo creo que el autor de Hebreos le escribe esta carta a los testigos de Jehová. Él ya sabía que se iba a encontrar no solo con estos judíos que pensaban de esta manera, sino también con los que se reúnen en el salón del reino, ¿verdad? Y entonces él empieza a lanzar preguntas retóricas, ¿no?
Las hemos leído, pero las voy a parafrasear un poco. Observamos en el versículo 5 que las preguntas retóricas son, oye, si piensas que Jesús es un ángel, entonces dime una cosa. ¿A cuáles de los ángeles Dios les ha dicho, aunque sea solo una vez en su eterna vida, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez él será mi hijo. ¿A quién? ¿A cuál de los ángeles Dios le dijo esto alguna vez? Hermanos, lo que se intenta demostrar aquí es que a ningún otro ángel Dios le da la potestad de llamarse el Hijo de Dios. Es verdad que en otras ocasiones a los ángeles se les llama hijos de Dios, ¿no? Nosotros encontramos en Job capítulo 2 y versículo 1, hace no mucho en nuestra lectura anual pasamos por ahí, ¿verdad? Dice que aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás estaba en medio de ellos. Vinieron los hijos de Dios. ¿Quiénes eran esos hijos? Los ángeles. Y en este sentido, hermanos, también todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, se nos dio la potestad de llamarnos hijos de Dios. Amén. Pero fijaos en el énfasis del texto. Está excluyendo a cualquier otra criatura cuando dice el Hijo de Dios. Además de utilizar una mayúscula ahí para referirse al Hijo, el Hijo de Dios es un título exclusivo de Jesucristo. Yo creo que ninguno de nosotros, o al menos a ningún cristiano que se considere cabal, se llamaría a sí mismo el Hijo de Dios, ¿verdad? En esta iglesia seguro que no. Y si lo escuchamos, cuidado, vamos a ir a por ti. No, nosotros somos hijos de Dios, pero el Hijo de Dios es un título exclusivamente para Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué dice el texto quizá más conocido de la Escritura? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Solo Cristo ostenta el título Hijo de Dios. En el momento del bautismo de Jesús, una voz de autoridad se escucha, ¿no?, desde el cielo, de manera que todas las personas que estaban allí lo pudieron escuchar sin ninguna duda. Mateo 3:17 dice que hubo una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por supuesto, está haciendo distinción entre Jesús y cualquier otra persona, incluso sobre Juan el Bautista, ¿verdad? Y de nuevo ahí en el versículo 6 de nuestro texto, se nos dice que cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, todos los ángeles de Dios. Así que seguimos con las preguntas retóricas para los testigos de Jehová. ¿Cómo que le adoren los ángeles de Dios? ¿Estás diciendo que la Biblia dice que todos los ángeles le deben adoración a otro ángel? ¿Al ángel superior? ¿Pero no enseña la Biblia que solamente Dios debe ser adorado? ¿Cómo que todos los ángeles de Dios adoren al ángel principal? Testigos de Jehová. Qué curioso. A este ángel principal, los demás ángeles le deben adoración. Ese ángel principal, hermanos, se hace un ser humano, se hace un bebé. Y estos mismos ángeles aparecen a un grupo de pastores y les dicen, en Lucas capítulo 2, versículos 11, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Mesías, Cristo el Señor. ¿El Señor? ¿Era el Mesías un ángel? ¿Era el Mesías un ángel? Pero este título no estaba reservado solo para Dios, testigos de Jehová otra vez. Pero es que como si fuera poco, hermanos, después de que este niño nace, casi un par de años después, unos sabios ricos de Oriente vienen, encuentran al niño y dice la Escritura que ellos se postran ante el niño para adorarle. Y aunque es verdad que el Nuevo Testamento nos dice que los pastores que reciben la anunciación se postran al niño a adorarle, yo estoy convencidísimo que lo hicieron. Se postraron ante Cristo para adorarle. ¿Que se postraron y qué? Le adoraron. Los ángeles le adoran, los seres humanos le adoran. Solo Dios es digno de recibir adoración. Jesucristo es Dios. Amén. Así que los testigos de Jehová, a los herejes del primer siglo y a los herejes de hoy, la Escritura les dice, y yo les digo, Jesús no es un ángel, es el Dios Todopoderoso hecho carne
nuestro bendito Salvador. Gloria a Cristo. Amén. Por cierto, hermanos, notemos la cantidad de textos bíblicos que está utilizando aquí el autor de la carta para intentar demostrar su punto, su argumento. Hasta 7 versículos nos cita de la Escritura. Y quiero que hagamos un paréntesis aquí, hermanos, porque el autor no simplemente está diciendo que Jesús es superior, no simplemente está diciendo que Jesús es Dios en base a su propia percepción de las cosas, a sus propios argumentos. No. Él está utilizando la Escritura para demostrar su punto. Todo cuanto él expone lo hace en base a las Escrituras. Y vemos que la misma línea siguen los apóstoles, incluso el Señor Jesucristo. Lo demostraba todo con la Escritura. Incluso cuando él fue tentado por Satanás, ¿cómo le venció? Con la Escritura. Volvía a la Escritura. Nosotros debemos ser así también, hermanos. Que nuestros argumentos, cuando intentemos dar una opinión, cuando intentemos hablar con algún hermano para enseñarle, para corregirle o para instruirle, que nuestro punto de vista, nuestro argumento sea la Biblia dice. Aquello de, no, es que a mí me parece, es que yo creo que, a mí me parece que deberías, hermanos, si no tiene capítulo y versículo, cuidado, porque la palabra de Dios debe ser nuestra base de partida, nuestro argumento para todo. Nuestras opiniones solo tendrán autoridad cuando esté acompañada de la palabra de Dios. Si no, puede quedarse en un bonito consejo, pero cuando está la palabra de Dios es autoritativa. Hermano, la Biblia dice esto o aquello. Piénsalo. Si algún hermano te dice, mira, estoy conociendo a una chica, esta chica la verdad es que es simpática, es educada, no le gusta la fiesta, es casera, es una buena chica, yo creo que podría entablar una relación con ella. Tu primera pregunta, ¿cuál debe ser? ¿Es cristiana? ¿Es cristiana? Si el hermano aún así decide seguir adelante sabiendo que no es cristiana, debes decirle, la Biblia dice que no te unas en yugo desigual. Si quieres conocerla, si quieres predicarle el evangelio y ves que esa persona quiere comprometerse con el Señor, eso es otra cosa, pero no entras en una relación si la persona no es creyente, porque la Biblia dice. O si alguna hermana te dice, mira, me han propuesto un trabajo, está bien pagado, son pocas horas, está cerca de casa, pero lo único que tengo que hacer es, ya sabes, mentir de vez en cuando a los clientes. ¿Qué debemos decirle? Hermana, no aceptes ese trabajo en estas condiciones. Si las condiciones cambian, bien, pero si tienes que mentir, la Biblia dice, no mentirás. Honra al Señor con tu trabajo. Y no simplemente le decimos, bueno, a mí me parece, hombre, si te pillas cerca de casa, incluso tendrás más tiempo para ir a la iglesia, ¿no? Estamos excusándonos en la Escritura para defender un pecado, hermanos. Lejos de nosotros esté eso. Bien, hermanos, así que continúa el autor de Hebreos con su argumento. Y fijémonos en el versículo 8 y versículo 9, donde se nos dice, tu trono, oh Dios, y luego más adelante, por lo cual te ungió el Dios tuyo. Y esto es interesante porque, ¿qué está pasando aquí, hermanos? ¿Es una conversación entre Dios y Dios? Dios está hablando con una persona y también le llama a Dios. Versículo 10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Oh Señor, ¿de quién está hablando aquí, hermanos? De Jesucristo. Y a Jesucristo se le llama Señor. A ningún ángel vas a encontrar con ese título. Solo la divinidad ostenta el título de Señor. En este versículo, el Señor y no un ángel fundó la tierra. Dio orden y belleza a todo lo creado. De este Señor, ¿qué se nos dice? Que sus años no acabarán. ¿Quién es este? Un ángel ha empezado a existir. Un ángel tiene años, no sé cuántos, 1 millón de años, los que sean. Redundando en la misma idea, sabemos que solo el Dios verdadero posee estas descripciones, hermanos. Y es a Jesús a quien el autor de la carta está atribuyendo estos cometidos. Si notáis, estamos redundando siempre en la misma idea, pero es que la defensa es sólida. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y una última pregunta retórica, ahí ya en el versículo 13 al final. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies? Hermanos, las implicaciones de sentarse a la diestra son importantes y son interesantes. ¿Por qué?
sentarse a la diestra de alguien muy importante no es cualquier cosa. Menos sentarse a la diestra de un rey y mucho menos sentarse a la diestra de Dios, ¿no? Tenemos algún ejemplo en la Escritura. En Primera de Reyes, capítulo 2 y versículo 19, encontramos el momento en que la madre del rey Salomón, es decir, Betsabé, va a él para hablar con él. Y en este episodio dice el texto que Salomón, cuando ve a su madre, se levanta a recibirla, se postra ante ella y hace traer una silla y la manda a sentar allí, a la diestra de Salomón. Fíjate qué nivel de importancia, por supuesto, tenía la madre de Salomón, Betsabé. ¿Qué importancia tiene Cristo que le hace sentar a la diestra del Dios Todopoderoso? Pues que es Dios. A la diestra de Dios solo se sienta Dios mismo, el Hijo de Dios. Y ya cerrando esta idea, hermanos, hemos demostrado por la Escritura que se nos recuerda en este texto que Jesús de ninguna manera puede ser un ángel, no puede ser un ser creado. Jesucristo es Dios, como afirma ya la Biblia en muchos pasajes, pero fíjate si hay un texto claro como este, Romanos 9, versículo 5. De los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Si Jesucristo es Dios, es Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Dios de los ángeles, como se titula este sermón. Bien, hermanos, ahora detengámonos un momento. Hemos desplegado una serie de argumentos y versículos para demostrar nuestro punto, pero entre más avanzamos, más preguntas nos van surgiendo. ¿No os parece? Más tenemos que pelearnos con el texto. ¿Para qué? Para intentar descubrir el significado, ¿no? Porque claro, te citas textos del Antiguo Testamento, tienes que ir allí, analizarlos en un contexto. Es difícil, ¿no? Pero hemos leído algo que no sé si os ha llamado la atención. Se nos dice en el versículo 5 que Jesús es engendrado. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿No es esto contradictorio, Gerson? ¿No acabas de decir y afirmar que decir que Jesús ha sido creado es una herejía? Y ahora tú me estás diciendo que Cristo ha sido engendrado. ¿Qué significa eso entonces? Bueno, no vamos a detenernos mucho tiempo aquí, pero este verso, hermanos, no quiere decir que Jesús ha sido creado. Lo dice muy claro, ha sido engendrado y es muy diferente. Es muy diferente que digamos que Jesús ha sido engendrado, porque decir esto quiere decir que Jesús es de la misma sustancia, de la misma naturaleza que el Padre, una naturaleza divina. Alguien o algo es como aquello que le ha engendrado, ¿no? Un gorrión engendra gorrioncillos, ¿no? O pardillos, se dice así a los hijos de los gorriones. Un oso engendra osesnos. Un ser humano engendra bebés, nuevos seres humanos, ¿verdad? Uno no puede engendrar algo que no sea de la misma naturaleza, de la misma que un oso no puede engendrar un gorrión. Eso es absurdo. Por eso es importante entenderlo, hermanos, porque el no hacerlo es no comprender ni siquiera la naturaleza misma de la Trinidad. En nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689, que nos pegamos bastantes domingos estudiando la verdad, en su punto 2 y versículo, en el punto 2.3, se nos dice, en este ser divino e infinito hay tres subsistencias, el Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo. De una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por posesión. El Hijo es engendrado eternamente en el Padre, no creado, y el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. ¿Lo habéis entendido? Ha quedado claro, ¿no? No tan claro. Puede que no lleguemos a comprenderlo, hermanos. Puede que no lleguemos a comprenderlo perfectamente en nuestras mentes finitas que no entiende cómo una persona puede ser tres a la vez, ¿no? Pero estas son las únicas distinciones que se nos han sido reveladas. Y la creemos porque así lo vemos en la Escritura. Lo creemos y ya está. Alguien dijo una vez que la doctrina de la Trinidad no se explica, se expone. Se expone, pero no se puede explicar porque intentando explicarla con razonamientos humanos, muchos han caído en herejías que pueden llegar a ser muy sutiles, pero al fin y al cabo herejías.
Así que dejémonos de paralelos, de historias y expongamos la Trinidad. Esto es lo que la Biblia dice, ¿de acuerdo? Cuando se nos dice, yo te he engendrado hoy, este detalle también es interesante. El hoy, no debemos pensar en un presente temporal como el nuestro. Cuando Dios dice, yo te he engendrado hoy, no se refiere a un día natural de 24 horas, porque el hoy del mañana será el ayer. ¿Se entiende? Nuestro hoy es temporal, pero el hoy del mañana es el ayer. Pero en el estado eterno de Dios, Él existe hoy, Él existe siempre. Cuando estemos en la presencia del Señor, si le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué día es hoy? Hoy es eterno, hoy dura siempre, no hay ni un ayer ni un mañana, es hoy. Y aunque es verdad, hermanos, que en otro sentido, en un aspecto humano, Jesús es engendrado por el Padre en el vientre de María, esto sí que tiene un principio, un comienzo. Cuando Jesús se hace hombre y es engendrado en el vientre de María, esto sí que tiene un día y una fecha. No la sabemos, gracias a Dios, pero tiene un día, ¿de acuerdo? De manera, hermanos, que hemos venido hablando de varios asuntos hasta ahora. Hoy el tema, el foco lo ponemos en los ángeles. ¿Por qué? Nuestro texto habla de los ángeles. Yo creo que si me dijeran, Gerson, predica al fin de mes, libre, una predicación libre, yo creo que no escogería a los ángeles para predicar acerca de ello. Pero hermanos, estas son las riquezas de la predicación expositiva. Lo que tú te encuentres, y hemos hecho mucho énfasis en ello, lo que te encuentres, de eso hablamos. Si hoy toca los ángeles, los ángeles. Si mañana toca el infierno, el infierno. Si pasado, lo que sea, hermanos. Lo que toque, toca. Y no debemos huir, debemos enfrentarnos a los textos e interpretarlos. Hermanos, está claro que la Biblia no cuestiona la existencia de los ángeles. Hoy en día no se cree mucho en los ángeles, ¿verdad? ¿Hablas tú de los ángeles con tus compañeros de trabajo o de instituto? No es un tema recurrente, ¿verdad? No es un tema, porque la gente sí cree en los espíritus, cree en las energías, pero los ángeles, estos seres alados con ciertos poderes, eso hace parte de un cuento de hadas, ¿no? Y aunque la Biblia no explica detalladamente cómo son los ángeles, quizá es que simplemente no tenemos que entenderlo todo acerca de los ángeles. Solo debemos creerlo. Pero vemos en la Biblia ángeles que anuncian, ángeles que sustentan, ángeles que guían, que ayudan, etc. Bien, hermanos, como no sabemos mucho acerca de los ángeles, tenemos cierta información acerca de ellos. Así que aquí vamos a entrar en un punto que vamos a ver rápidamente. La clasificación de los ángeles. Qué interesante. Como he dicho, no tenemos mucha información, pero fíjate, y aquí sí que vamos a hacer una esgrima bíblica rápidamente. Hermanos, tenemos ángeles, tenemos a los ángeles mensajeros. En el capítulo 1, versículo 13 de Lucas, vemos a un ángel que anuncia a Zacarías y a su mujer Elizabeth que serán padres de Juan el Bautista, pero es un ángel quien va y les anuncia. Luego más adelante en el mismo evangelio, en el capítulo 2, vemos que son los ángeles los que anuncian el nacimiento de Jesucristo. Recordamos esa historia todos los años en Navidades y en otro momento más del año, ¿verdad? De hecho, conocemos el nombre de uno de esos ángeles, el ángel Gabriel, lo vemos en varias ocasiones anunciando. Él anuncia a María su estado de embarazo, para que lo crea, ¿no? Bien, también tenemos ángeles mediadores. Ángeles mediadores. En el capítulo 1, versículo 1 de Apocalipsis, se nos dice este versículo, la revelación de Jesucristo. Allí, hermanos, está un ángel dándole información a Juan, al apóstol Juan. Dios le dio esta información a Juan por medio de un ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y las declaró otra vez, enviándolo por medio de un ángel, ¿no? Esto lo sabemos. Juan recibe la visión del Apocalipsis por mano de un ángel. Así que ahí tenemos ángeles mediadores. También tenemos ángeles que adoran. En el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 1, dicen que allí los ángeles están magnificando el nombre de Dios. En el capítulo 4 de Apocalipsis y versículos 11, se nos dice que Juan miró y oyó la voz de muchos ángeles alrededor del trono de Dios. Vemos entonces que estas criaturas cumplen diversas funciones.
También tenemos, hermanos, a los querubines. ¿Te suena esta palabra? ¿Has conocido alguna vez a un querubín? Se les identifica como seres alados con apariencia humana. Muy temprano en la escritura, en Génesis capítulo 3, versículo 24, después de que Adán y Eva pecan y son expulsados del paraíso, dice que Dios pone en la entrada del paraíso, del jardín del Edén, perdón, a un ángel, a un querubín, para proteger la entrada, para que Adán y Eva no entren en el paraíso y coman en el Edén otra vez, y coman del árbol de la vida y vivan eternamente en pecado, ¿no? Allí ponen a un querubín. Son este tipo de criaturas las que se tallan en el propiciatorio, la tapa del arca, ¿verdad? Unos querubines con alas que protegen, ¿verdad?, el propiciatorio, la tapa del arca. De hecho, hermanos, Satanás, dice la escritura, Satanás era un querubín. Antes de su caída del cielo, Ezequiel capítulo 28 y versículo 14 nos dice, Satanás era un querubín. Tenía cierta belleza. Bien, dos clasificaciones más. Serafines. Serafines. Yo conozco a varios serafines, pero personas de nombre serafín, ¿vale? No ángeles. Su nombre significa fuego abrasador. Y en Isaías encontramos varias apariciones, pero en el capítulo 6, versículos del 2 al 4, dice que por encima de él, del Señor, de su trono, habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían las piernas y con otras 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra esté llena de su gloria. Ahí tenemos a los serafines. Y en último lugar, hermanos, tenemos a los arcángeles. Arcángeles. La palabra arcángel significa el ángel principal. Y en este sentido también conocemos el nombre de uno de los arcángeles. En total conocemos nombres de 2 ángeles, Miguel y el arcángel Gabriel. Y en Judas capítulo 1 y versículo 9 se nos dice que este arcángel disputaba con Satanás por el cuerpo de Moisés, ¿no? Cuando Moisés murió, estaba ahí el diablo, fue a llevarse el cuerpo de Moisés y el arcángel Miguel pues fue allí para disputar con él, para pelear. El libro, el profeta Daniel también lo cita en su libro. Así que, hermanos, aquí tenemos la clasificación de los ángeles. Otro supuesto, por eso he dicho que esta predicación era de carácter informativo. Otro supuesto que se ha debatido durante siglos es si tenemos o no ángeles de la guarda. ¿Qué pensáis? Al ángel de la guarda. ¿Tenemos cada uno de nosotros asignado un ángel de la guarda? Recuerdo que cuando yo era niño, y como fui criado en un contexto católico, y como era creyente, iba a misa y todas estas cosas, todas las noches antes de dormir rezaba el Padre Nuestro, el Ave María y la oración al ángel de la guarda. Y decía, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Con rima y todo, ¿verdad? Por supuesto, hermano, esta oración está plagada de errores. Para empezar, ¿qué hago rezándole a un ángel? No debo hacerlo, no debo orarle a un ángel, debo orar a Dios. Y por supuesto, que me pongas en paz y alegría, pero si mi paz no depende de los ángeles, ¿no? Mi paz, mi alegría depende de Jesucristo, quien da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ningún ángel puede hacer esto, ¿no? Pero la pregunta, ¿tenemos un ángel de la guarda, asignado? Bueno, no podemos afirmarlo ni negarlo categóricamente, ¿no? Pero, bueno, esto lo hacemos porque no vemos en las Escrituras que a cada persona, a cada individuo, se le asigne un ángel. Pero lo que sí sabemos es que los ángeles son siervos de Dios y que Dios en su omnisciencia sabe en todo momento cuándo una persona va a necesitar ayuda y envía a sus ángeles, que llegan en el momento. Así que yo no puedo decir, no existe el ángel de la guarda. No lo puedo negar ni afirmar, ¿de acuerdo? Porque, hermanos, lo hemos leído hoy y esto es cierto. Ahí el versículo 14, el último versículo. ¿No son todos estos espíritus ministradores? ¿No son los ángeles ministros, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? De aquí, hermanos, confirmamos que sí es verdad que los ángeles sirven a los seres humanos. No a todos los seres humanos, a los que han de alcanzar la salvación.
esto es, a los escogidos. El Evangelio de Mateo, capítulo 24 y versículo 31, se nos dice que Dios, en el día final, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará ¿a quiénes? A sus escogidos, por un lado, de los cuatro vientos desde un extremo hasta el otro. Pero estos ángeles también tendrán otro cometido. En el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 3 y versículo 38, afirma al Señor en aquella parábola de la cizaña, ¿la recordáis? Señor, ¿quitamos la cizaña? No, déjala que crezca. No, y afirma en aquella parábola que la cizaña la recogerán los ángeles para ser juzgados, o sea, que los impíos serán recogidos por los ángeles como la cizaña, para ser juzgados y echados en el fuego eterno. Así que los ángeles tendrán una doble función. Por un lado, los escogidos de Dios, por otro lado, los impíos para condenación. ¿Y por qué será, hermanos, que no vemos hoy a los ángeles? ¿Por qué será que ya no vemos sus apariciones como en aquella época? Bueno, ¿quién ha dicho que no? ¿Quién ha dicho que no vemos a los ángeles? ¿O no tenemos contacto con ellos? Porque esto es un spoiler, hermano, pero si vamos al capítulo 13 del libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, ¿sabes qué dice ahí? En el capítulo 13 y en el versículo 2, animando el autor de la epístola a que no se olviden del amor fraternal, dice en el versículo 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿No vemos ángeles hoy? No lo sé, no lo sabemos. Puede ser que algún día te hayas encontrado con una persona que te animó, pudo haber sido un ángel. O un ángel que estaba disfrazado de mendigo para probar tu generosidad. No lo sé, cosas que yo me vienen ahora a la cabeza, ¿no? En muchas apariciones de los ángeles, en la escritura, vemos que los ángeles se les describe como varones, ¿no? Varones con aspecto humano. Así que, hermanos, hasta aquí tenemos, dentro de la predicación, tenemos esta pequeña clase de angelología, ¿no? Dentro de la predicación. Y no quería, hermanos, cerrar este punto sin contaros un par de testimonios. Estos testimonios no me han ocurrido a mí, pero me lo han contado dos personas a las que tengo por serias, o en algún momento de su vida las tuve por serias, ¿no? Pero uno de ellos es el padre de un amigo, él es pastor reformado en Rumanía, y quería contaros estos dos testimonios. El testimonio uno, el padre de de mi mejor amigo hasta ahora, ¿no? De Mijail. Ellos viven en Rumanía. ¿Sabes? Este hombre era padre de 14 hijos. Casi nada, ¿verdad? 14 hijos. Y mi amigo me contaba que su padre les contó que, este hombre sabía hacer de todo. Era un manitas en todo. Y una vez trabajando en la alta tensión, la electricidad, en una altura bastante elevada, él cuenta que él se cayó literalmente, ¿no? Imaginaos, estoy en el andamio, 50 metros, y me caigo, ¿no? Dice, yo me fui. Y alguien me cogió de la ropa y me metió dentro. Hermanos, un hombre con 14 hijos, yo creo que esa historia era un ángel. Estaba salvando a este hombre, imagínate, una viuda con 14 hijos, que es duro, ¿no? Bueno, pues yo lo creo. De todas maneras, no hay nadie que lo pueda desmentir, así que también estáis obligados a creer, ¿no? Y el testimonio de un número 2 es de un amigo de Zaragoza. Dice que, era una familia de creyentes y él cuenta cómo una vez iba en el coche con su madre y que estaban pasando por una zona de montaña cerca de un pueblo y que en una curva, imagínate, vas yendo a Murrio, y en una curva donde hay un pequeño desfiladero, pues dice que había 4 hombres ahí apoyados en la pared, ¿no? Digo, qué extraño, aquí nunca ha habido gente. Pero que un poco después su madre tuvo un accidente, no sé qué pasó en el coche tropezó contra el quitamiedos y estuvo a punto de caer al desfiladero. Y que él vio cómo estos 4 hombres vinieron rápidamente, cogieron el coche, le metieron a la carretera y ya está. Y claro, la madre en medio del show preguntando, ¿los niños están bien o no? Tal. Cuando de repente ya sale del coche a darle las gracias a los hombres y ya no estaban, ¿no? Qué interesante, ¿no? Si tú ayudas a una persona, tú te quedas luego para hablar con ella, estás bien, no sé qué. Pero yo creo que esta historia, hermanos, es real. Ángeles que ayudan a aquellos que han de obtener la salvación. Así que, hermanos, es importante que tengamos fundamentos bíblicos bien establecidos en todas las áreas. Aquellos que no tienen una doctrina sólida
aquellas iglesias que hablan de muchos temas, pero nada a la vez, sea de los ángeles o de lo que sea. Bueno, si tú no tienes una doctrina establecida acerca de los ángeles, terminarás adorándoles. Terminarás postrándote ante ellos, llevando la estampita del arcángel Miguel en tu bolsillo, ofreciéndoles regalos, etcétera, etcétera. ¿Por qué, hermanos? Porque esto es una tendencia natural. Cuando tú tienes un contacto con alguien que no es humano, la tendencia natural es adorarle. ¿Y sabes qué? Esto le pasó al apóstol Juan también. El apóstol que estuvo años andando con el Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? Apocalipsis capítulo 19 y versículo 10, después de que él está recibiendo ahí toda esa visión del Apocalipsis, Juan reconoce en el versículo 10, dice, yo me postré ante el ángel, a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que ahí está esa tendencia natural, pero aquellos ángeles escogidos que saben bien su posición no van a permitir que se les adore. Los ángeles de Dios no reciben lo que le pertenece a Dios. Los únicos ángeles que hacen eso son los ángeles caídos, los demonios, que intentan ocupar el puesto de Dios y quieren que se les adore y estas cosas, ¿no? Pero ¿sabes quién más sí acepta la adoración? La oración y la bendición. Jesucristo. Jesús jamás rechazó el hecho de que se le adorara. Desde que era un niño hasta su muerte, nunca rechazó la adoración. Y esto no porque era un demonio, como muchos quisieron hacer creer. Jesús, este tiene demonio, este es un demonio. No, lo recibía porque era y es el Dios todopoderoso, el único digno de ser adorado. Hermanos, podemos afirmar sin temor a dudas que el objetivo del autor de Hebreos, al introducir repentinamente este asunto de los ángeles, al cual ya hemos visto que le da bastante importancia, no hace un despliegue de versículos y demás, no era simplemente destacar la superioridad de Cristo por encima de todas las criaturas, por encima de los ángeles. El autor también desea destacar la superioridad del mensaje de Jesucristo, es decir, el evangelio por encima de la ley dada a Moisés. Jesús es superior y su mensaje también es superior. Por tanto, el mensaje antiguo queda abrogado, la ley se hace ineficaz porque la ley por sí misma no puede salvar a nadie. Porque el que quiera vivir por las obras de la ley, que sea perfecto, que no incumpla ni un solo mandamiento nunca en su vida. Así que fijaos, hermanos, qué importante es que nosotros podamos escuchar, leer y estudiar el evangelio, entenderlo, ¿no? La semana pasada recuerdo que Marcos decía una frase muy bonita que se me quedó grabada, ¿no? Él decía que Dios hablaba esporádicamente por medio de los profetas, por medio de los ángeles, por medio de los patriarcas, pero hoy en día no es así. Ahora Dios nos habla todos los días. Qué maravilloso, cuando abrimos su palabra y rogamos al Señor que nos explique su palabra, Él está ahí con nosotros y habla con nosotros todos los días. Ya no lo hace esporádicamente. En Cristo Jesús, hermanos, todo ha sido mejorado. El pacto ha sido mejorado. ¿Sabes? La palabra mejor, la expresión mejor, aparece hasta en una decena de ocasiones en el libro de Hebreos. Y lo hace para comparar la ley con la gracia. Lo hace constantemente para comparar las cosas como eran antes y cómo son después de Cristo. En Jesús tenemos un mejor pacto, mejores promesas, mejor esperanza. El mensaje del evangelio es muy superior, hermanos. Es muy superior porque es el cumplimiento perfecto de cada una de las leyes de Dios. Todo esto concentrado en Jesucristo. Hermanos, el mensaje del evangelio es tan perfecto, es tan perfecta esta obra que ya no necesitamos más. No necesitamos más, hermanos. Tanto es así que se nos dice en Gálatas capítulo 1 y versículo 8, Pablo diciendo, mira, si nosotros los apóstoles, si aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldición. El mensaje es perfecto. Si un día se me va la pinza, soy el apóstol Pablo y se me va la pinza y os digo una cosa diferente,
callarme, cerrarme la boca. No me creáis. Si un ángel os intenta decir algo diferente al evangelio, mandarle a pastar. No es verdad. Sea anatema. Y hermanos, con respecto a que todo es mejor en Cristo, David Burt, que es un comentarista inglés, pero afincado en España, en Cataluña ya hace décadas, y por cierto, sus enseñanzas, hermanos, son invaluables. Tiene comentarios de varios libros de la Biblia, pero de Hebreos él estuvo bastante, ha escrito varios tomos, ha dado más de 100 clases acerca del libro de Hebreos, y es un material que estoy consultando para la predicación, ¿no? Pues David Burt dice, y cito, Jesucristo pues tiene mejor ministerio, es mejor sacerdote porque ofrece mejores sacrificios, sobre la base de mejores promesas y ofrece, por supuesto, una mejor salvación. Jesús es mejor y ofrece mejores cosas, hermanos. Jesús es superior, el Dios hecho hombre, el Dios de los ángeles, y puede salvarnos completa y eficazmente a todos los que acudimos a Él. Hermanos, la base de nuestra fe descansa sobre la realidad de quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es una persona inspirada? ¿Un revolucionario? ¿Un maestro? ¿O es el Dios Todopoderoso? La respuesta a esta pregunta resume tu vida. ¿O Jesucristo es lo más importante para ti o Él no es nadie para ti? Porque Jesucristo no se conforma con el segundo lugar en tu vida. Si tú estás anhelando otras cosas más que a Cristo, Él no es nadie para ti. Nadie. Jesucristo jamás se ha conformado a que sea el segundo plato de nadie. O es lo más importante para ti o empieza a ser nadie. Y esto es serio, hermanos, porque Dios nos manda, nos ordena dar nuestra vida en sacrificio por amor a aquel que se sacrificó por nosotros. ¿De acuerdo? Recuerda, y con esto termino, Jesús se hizo hombre por amor a ti, vivió una vida perfecta e inmaculada por amor a ti, la que por cierto ni tú ni yo hemos podido vivir. Se entregó voluntariamente para pagar por nuestros pecados en una cruz por amor a ti y resucitó al tercer día con gran majestad, pensando en ti, amándote si de verdad vienes a Él en arrepentimiento y fe. Hermanos míos, he terminado y hemos estado conociendo más a Jesucristo, exaltándole más y, bueno, de paso, conociendo algo de los ángeles. Pero si algo es importante hoy, aparte de toda esta curiosidad de los ángeles, Jesucristo no es solo superior a los ángeles, superior a ti, a tu manera de ver la vida, a cualquier rey del mundo. Sigue a Jesucristo, obedécele y entonces te irá bien y tendrás vida eterna. Amén. Vamos a orar. Padre, es impresionante tu palabra, Señor. Cada domingo estamos aquí enfrente de ella y tú nos hablas. Tú no nos dejas sin enseñanza y te agradecemos porque es una misericordia tuya. Gracias por todas las cosas que hemos aprendido hoy, porque tú elevas a Cristo por encima de todas las cosas y queremos de verdad, Señor, que Jesús, tu Hijo, sea nuestro Señor en todo y que salgamos de hoy aquí entendiendo bien cómo funcionan y viven los ángeles, pero sobre todo viendo a Cristo sentado a tu diestra, que es nuestra máxima motivación en la vida, Señor. Gracias de verdad, en el nombre de Jesucristo. Amén.